Todavía no estamos transmitiendo. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes en este día 30 de noviembre de 2023. Muy bienvenidos y bienvenidas a nombre de Fundación Senda, de su directorio, a esta novena sesión de la serie El legado del presidente Allende hoy, que hemos estado realizando durante el 2023 para conmemorar los 50 años del golpe de Estado, en realidad para conmemorar los 50 años de la muerte del presidente Allende y de su legado. Hemos visto varias distintas aspectos del gobierno de la Unidad Popular y en esta ocasión vamos a hablar de cultura. Vamos a hablar de cultura bajo este lema: el pueblo tiene cultura con Allende. Y para eso hemos invitado y saludamos especialmente a nuestro panel, a Cecilia Coll, quien fue jefa de extensión de la Universidad Técnica del Estado y también fundadora de DICAP, a Elsa Poblete, actriz, directora, dramaturga, integrante del Teatro Imagen, a Francisco Rivera, historiador de la Universidad Técnica del Estado, se ha enfocado en el rescate de la historia de la Universidad Técnica, y a Constanza Sims, doctora en sociología y también una experta en aspectos culturales, políticas públicas. Vamos a presentarlos a todas ellas y ellos con más detalle, pero les damos la bienvenida. Muy agradecido, Fundación Senda, de tenerlas y tenerlos aquí con nosotros en esta, entonces, novena sesión de El legado de Allende. Hemos visto en sesiones anteriores, eh, desde luego, hemos hablado de la nacionalización del cobre, hemos hablado de la reforma agraria, de salud pública, del derecho a la información, hemos hablado de la reforma universitaria. En septiembre lo destinamos a la figura de Salvador Allende como la figura universal, y creo que me salté algo aquí, acceso a la vivienda digna. En otra ocasión hablamos de la batalla por el abastecimiento. Estas han sido nuestras 8 sesiones anteriores, y en esta ocasión entonces vamos a hablar de cultura, porque el programa del presidente Allende tenía de manera muy central el acceso a la cultura, el acercar la cultura, pero desde dos perspectivas, uno podría decir. Por un lado, a enfrentar lo que se llamaba cultura elitista, ¿cierto? O una cultura muy estratificada, una cultura de un sector de la población, y el proyecto, el programa del presidente Allende incluía entonces, por supuesto, la cultura para todos y todas, universidad para todos y todas, también se hablaba, y está desde luego muy relacionado, por eso vamos a hablar de la Universidad Técnica del Estado, pero cultura, arte para todas y todos. Pero también se hablaba de una nueva cultura, ¿cierto? De una cultura que replanteara entonces aspectos de lo popular y de lo latinoamericano. Les ponemos aquí este mural que ha sido rescatado, el primer gol de Chile, del pueblo chileno, el primer gol del pueblo chileno, de Roberto Mata, un mural que fue destruido y ahora rescatado, está en la granja.
cuando se cumplió un año fue pintado junto a las brigadas Ramona Parra cuando se cumplió un año del gobierno de Salvador Allende. Eh, Desde luego, entonces, el muralismo, la, la música, la canción chilena fueron centrales, ¿no es cierto? Y la educación en todos sus aspectos, y por eso uno de las políticas públicas o acciones más relevantes fue también el acceso a la literatura, a los libros, al crear la editorial Quimantú. Esta es una foto de la Universidad Técnica del Estado, donde va el rector Enrique Kirchberg junto a Cecilia Cole, inaugurando esta muestra, que es una muestra antifascista, que fue ahora en los 50 años reeditada, repuesta en su emplazamiento original al frente del edificio principal donde está la rectoría de la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago. Hay que recordar que ahí iba a hablar el presidente Salvador Allende el mismo día 11 de septiembre de 1973, justamente cuando se produjo el golpe de Estado y este edificio fue bombardeado, fue cañoneado, la oficina del rector Kirchberg, y fueron detenidas muchas personas integrantes de la comunidad de la Universidad Técnica. Desde luego, Víctor Jara, el presidente de los estudiantes, Osiel Núñez, y la propia Cecilia Cole, quien estuvo también detenida junto a ellos. Vamos a hablar también de teatro y de lo que era la cultura, ¿cierto? Con Elsa Poblete, que ha escrito este hermoso libro de memorias, muy emocionante, Abrir como por encanto, de par en par la ventana. Vamos a hablar con ella de eso también, ¿cierto? Pero bueno, habíamos mencionado la editorial Quimantú como una de las acciones en donde se llevó la cultura con una cobertura masiva, nunca antes ni después vista en nuestro país. Creo que me pasó algo aquí. Bueno, vamos con con esa idea, con esa, digamos, imágenes. Vamos a entrar en esta conversación con nuestras y nuestros invitados para hablar de lo que fue la cultura durante el gobierno de la Unidad Popular, de lo que fue después, de lo que fue ahora, cómo fue destruido ese proyecto en todos sus planos, incluido este, el cultural, tal vez uno de los más, de los ensañamientos mayores, ¿cierto? Contra las universidades, contra los artistas, contra lo que diera acceso popular, lo que diera acceso al pueblo en un empeño por, digamos, mantener en esa ignorancia que le conviene al fascismo, quema de libros, etcétera, ¿cierto? Y vamos a partir esta conversación dándole la palabra a Cecilia Cole. Cecilia Cole era en ese momento la jefa de extensión artística de la Universidad Técnica del Estado y, como ya dijimos, una de las fundadoras del sello DICAP, que es la discoteca del cantar popular, que derivaba de otro sello de las juventudes comunistas. Yo creo que se llamaba el sello JJ. Cecilia, después tú nos aclararás, puedo estar equivocada, pero
Ahí entonces se editó disco, varias obras, ¿cierto? Y desde luego un disco de Víctor Jara muy importante, Pongo en tus manos abiertas. Cecilia estuvo en ese proyecto. Eh, y ella, siendo muy joven, fue invitada por el rector Enrique Kirchberg para ser la jefa de extensión artística de la técnica del Estado. Había estudiado matemáticas antes, Cecilia. Y bueno, la pilló el golpe en ese momento dirigiendo la extensión de la UT, donde digamos, tenía en su ámbito la radio, los talleres, las imprentas, ¿cierto? Los grupos de teatro, el coro, los coros, los conjuntos artísticos y literarios, ¿cierto? La transmisión de televisión, de la técnica del Estado, cine y televisión, todo eso era la efervescente vida que había no solo en la Universidad Técnica del Estado, sino que en el país. Una vida donde los jóvenes estaban sumados, los trabajadores estaban sumados, los campesinos se sumaban, ¿no es cierto?, a un proyecto de sociedad que era un proyecto cultural también. Y de eso pues entonces empezaremos a hablar aquí, en primer término con nuestra querida Cecilia Cole, quien después tuvo que irse al exilio, volvió, siempre acompañando además a Hugo Facio. Así que Cecilia, te damos la palabra para abrir esta conversación. Muchas gracias Mu- por esto. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a participar a este panel. Eh, yo creo que es muy importante entender a la cultura como un apoyo al desarrollo de la democracia, de la revolución y a la lucha por una vida mejor. Eh, lo que yo más puedo aportar, digamos, en este panel, creo, es la experiencia que me tocó vivir desde mucho antes del gobierno popular en el área de la cultura, llegando allí, digamos, directamente desde la política. Eh, Roxana ha hecho un resumen de varias de las actividades que desarrollamos en esos años. Eh, y yo en particular voy a relatar algo del papel de DICAP, porque creo que DICAP, Discoteca del Cantar Popular, que fue creado por la Juventud Comunista, recogió una parte muy importante de lo que era la nueva canción chilena, que era un tremendo movimiento y que, digamos, se apoya en lo que siempre estuvo ligado a la lucha del pueblo de Chile. Si nosotros vemos, por ejemplo, el desarrollo del movimiento sindical, partiendo por Luis Emilio Recabarren, siempre estuvo ligado a distintas formas de expresión artística, musicales, teatro, etc. Esa fue una experiencia que recogimos, digamos, y que era una, una parte muy importante del quehacer para llegar a los jóvenes, para incorporarlos a una lucha mucho más consciente, partiendo, digamos, de esa experiencia. DICAP en realidad surgió como una expresión, digamos, en primer lugar, de apoyo a, a la lucha de Vietnam. En Chile en los años 60 se vivía un proceso, digamos, de mucho sentido de la solidaridad. Primero con la Revolución Cubana, luego con la guerra de Vietnam, apoyando la lucha del pueblo vietnamita. Y nosotros decidimos sacar un disco con Conjunto Quilapayún de apoyo a Vietnam, a su lucha. Eso recogía parte de muchas actividades que la juventud de esa época, la juventud progresista, pero eran vastas capas de la juventud, expresaban. Por ejemplo, en la marcha que se realizó de Santiago al Paraíso de apoyo a Vietnam.
de Valparaíso a Santiago, perdón, de apoyo a Vietnam. Entonces surgió este primer disco de solidaridad con Vietnam que tuvo una tremenda acogida. Y a partir de ahí se empezó entonces a desarrollar toda esta línea discográfica que no era nuestra primera idea, digamos, y allí creamos DICAP. La primera cosa, como decía Roxana, fue un sello que se llamó JJ efectivamente, pero posteriormente cuando empezamos a editar los discos, recoger todas las expresiones de la nueva canción chilena que eran parte de la juventud chilena, surgió DICAP. Lo que es interesante decir es que DICAP pasó a ser, digamos, después del año 70, con el gobierno popular, con la tremenda importancia que se le dio a la cultura, pasó a ser un sello que expresaba de alguna manera, a mi juicio, era la voz, digamos, desde el punto musical del gobierno popular. Había otros sellos también, pero DICAP jugó un papel muy importante. Pudimos grabar 65 discos y 84 long play. Eh, Discos pequeños, 85, y 65 discos long play. O sea, eso expresaba esa cantidad, esa manera. Luego estaba todo un sistema de relación con los sindicatos, con las universidades, con las poblaciones, de venta de los discos que era para hacer llegar, digamos, esta palabra, esta expresión a las grandes masas del país y que por supuesto tuvo muy gran apoyo en el gobierno popular. Eso, en algunas líneas, es la labor de DICAP, que todavía ahora existe. Hay un grupo que trabaja y que sigue haciendo determinadas actividades de solidaridad y determinadas actividades en relación a la cultura para preservar esta gran iniciativa que, por supuesto, como decía Roxana, posteriormente al golpe, todo fue destruido, porque se destruyeron las matrices, se destruyó, bueno, todo lo que había de memoria de DICAP fue destruido. O sea, lo que hay ahora, lo que se ha recuperado, lo que está en la exposición del Centro Cultural de la Moneda, que está todos los discos, todas las carátulas, todos los discos que editamos, es gracias a determinados coleccionistas que nos ayudaron a rehacer esto. Como así, por ejemplo, la exposición Por la Vida Siempre, que montó la UT, fue encontrada también en entretecho después de muchos años de estar perdida, porque la dictadura, una de las tremendas cosas en que actuó fue destruir todas las expresiones de la cultura. Y en el caso, bueno, de estas directamente ligadas, digamos, con el caso de la UT, por ejemplo, con esta otra cosa, prácticamente hacerla desaparecer. Yo creo que DICAP jugó un gran papel. Creo que durante el gobierno popular tuvo un desarrollo también muy grande y que se manifestó en otros aspectos, como decía, no solo de los discos, sino también que recogió ahí, por supuesto, todas las expresiones musicales, porque no solo la nueva canción chilena, poesía, también música popular, también tango, etcétera, pero además, digamos, como floreció, porque había condiciones reales para que eso sucediera. Ese es el aspecto de mí me gustaría, que quería contarles de DICAP. Yo posteriormente, como también dijo Roxana, pasé a trabajar a la Universidad Técnica del Estado como encargada de extensión artística. Yo creo que en la universidad, que era una universidad, por supuesto, comprometida con el desarrollo de Chile como cosa fundamental, y eso se expresó en todas las formas del trabajo de la universidad, desde luego en la extensión, ya sea artística, eh, de todo tipo, pero además, digamos, en su preparación de nuevos profesionales, que la economía del país lo exigía en ese momento.
Es decir, una amplia gama, porque Kirchner era un rector que entendió claramente que el compromiso de la universidad estaba sin duda ligado al desarrollo del país. Y nosotros pusimos todos los esfuerzos para que eso pudiera resultar. En el caso del área de extensión artística, eh, contábamos, bueno, desde luego con muchos de los conjuntos que se han nombrado aquí, que ustedes conocen, Víctor, para partir con él. Además, la universidad estaba estructurada de Antofagasta hasta Punta Arenas, lo que le daba una gran riqueza de participación en todas las áreas, en general de la educación, pero en particular de la actividad cultural. Nosotros teníamos una línea de coros en todo el país. Realizamos, por ejemplo, en agosto del 73 un tremendo festival de coros en Punta Arenas, para el cual se trasladaron todos los coros de la universidad. Fue un festival enorme que tuvo una gran repercusión. Y pues claro, porque por supuesto esto era posible en ese momento. Después teníamos la línea del teatro, eh, el Teatro Tecnos, el Teatro de la CUT, que correspondía al convenio Cututé, pero también para desarrollar en esa área, en el área del teatro, digamos, el trabajo, la actividad hacia los sindicatos y recoger de ellos este interés. Además, desarrollamos una línea de talleres de literatura con la gran dramaturga Isidora Aguirre, para recoger, y eso fue muy interesante porque se desarrollaron talleres literarios en distintos lugares, digamos, en poblaciones, en sindicatos, desde luego en la misma universidad. Y eso abrió un camino que era de gran interés para las personas, digamos. En el caso de las poblaciones, gente que no había tenido la posibilidad de acceder a esta forma de la cultura. Yo creo que fue un gran aporte. Eh, en definitiva, eh, creo que el trabajo de la Universidad Técnica ligado a lo que era la concepción de la cultura, orientado, dirigido desde el gobierno de Salvador Allende, creo que fue un trabajo que nos permitió hacer muchas cosas y que en realidad era un principio, porque había planes para hacer gran cantidad de cosas, con otros aspectos del arte, desarrollando distintas actividades. Yo creo que, desgraciadamente, digamos, como sabemos muy bien, eso fue truncado, pero yo vislumbro que en la USACH están surgiendo cosas muy interesantes, buscando retomar el camino en este aspecto de la extensión de lo que fue la experiencia de la Universidad Técnica del Estado. Eso para mí. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu, digamos, intervención inicial y también por ese relato digamos, no solo de testigo, sino que de principal protagonista de ese momento y de ese proyecto que no eran cosas separadas, ¿cierto? Como tú bien relatas, no se trataba de hacer una cosa cultural de una forma paternalista o, digamos, vertical, sino que integrada de norte a sur, con las universidades y con los distintos grupos, con las distintas voces auténticas, además, ¿cierto? Justamente esa diferencia con la fragmentación que tenemos ahora en términos de acceso, pero también de reflexión, de pensamiento, de creación, incluso de administrativamente, ¿cierto?
todo muy fragmentado, muy lleno de burocracia, por otro lado, que impide que haya esa cultura eh, participativa y esa expresión popular. Eh, en ese momento no solamente eran las universidades, ¿cierto? O sí, con un gran protagonismo las universidades, pero era mucho más que eso. Eh, es pertinente recordar aquí, por ejemplo, el, el área de las artes visuales, cómo Salvador Allende recibió o llamó, convocó, luego de un acuerdo del Comité Internacional, se creó el Comité Internacional de Solidaridad Artística con Chile para apoyar al gobierno de la Unidad Popular, y grandes artistas de todo el mundo enviaron obras con lo que se creó la primera versión del Museo de la Solidaridad, creado en mayo de 1972 por el propio Salvador Allende, y estaba depositado en la Universidad de Chile, esperando tener su propio espacio. Hoy lo conocemos como el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, ¿cierto? Digamos que tiene su dinámica, ¿cierto? Pero esto era un asunto central del país, era algo que todos sabíamos, y además era algo que convocaba internacionalmente a los artistas, a las artistas. Ese era el momento que se vivía en ese tiempo de la Unidad Popular. Vamos a darle ahora la palabra para nuestra segunda invitada, a Elsa Poblete, actriz de teatro, de cine, de televisión. Es profesora también, es dramaturga, es directora. Viene de una familia de artistas. Su padre, Gustavo Poblete, era el director de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile en ese tiempo. Y a ella la pilló el golpe estudiando teatro. Elsa ha integrado diversos grupos: el grupo Teatro Joven, la compañía Ictus, Teatro La Feria, seguramente que me estoy saltando muchas cosas, Elsa, ya tú nos dirás, Teatro de la Pasión Inextinguible, Teatro de Fin de Siglo, pero hay que decir, desde hace muchos años es integrante de la muy importante compañía Teatro Imagen junto a Gustavo Mesa. Eh, es profesora también, ¿cierto? Y, y ha recibido muchas distinciones y muchos premios, y de los que vamos a mencionar uno. Recibió hace muy poco la gran medalla de Vermeil de la Sociedad Académica de Artes, Ciencias y Letras de Francia, una distinción que reconoce su obra global, su compromiso a la carrera teatral, social y cultural, y también por su actividad de resistencia en la dictadura, contra la dictadura, a través del teatro. Ya lo habíamos dicho antes, pero yo quiero insistir en esta memoria de Elsa, que es necesario leerla. Es realmente muy impresionante tu libro. Elsa, te damos la palabra. Gracias, Roxana. Bueno, un honor estar compartiendo con los panelistas y las panelistas aquí, y convocada por ti, por Manuel y Senda, tan importantes. Eh, yo viví el tiempo de la Unidad Popular como una adolescente ingresando a la universidad. No hacía parte del mundo activo, cultural, eh, propositivo, digamos. Yo estaba como joven, eh, salí chica del colegio, entonces entré muy joven a la universidad, y estaba a disposición de lo que nuestros mayores proponían. Pero tengo una visión, porque era militante,
entré a ser militante en ese entonces, tengo una visión de ese tiempo que cuando me plantearon la invitación es lo que primero me surgió, y que es un hecho cultural colectivo, y que es la felicidad con que vivimos esos días. Y que una gran cantidad de personas en un país sea feliz es algo que realmente se ve poco. Entonces, me parece que es un hecho cultural fundamental. Lo otro que me surge muy claramente es que el gobierno de Allende y la campaña de Allende, yo ingresé a la universidad en la campaña, el año 70, esa campaña estaba muy fundamentada en lo artístico-cultural. De hecho, de ahí surgió esto del pueblo tiene arte con Allende, que era una carpa que se instaló en el Parque Forestal y que era la carpa del Tony Galuga, y que la puso a disposición, y entonces ahí había exposición de artistas visuales, había danza, música, en fin. La campaña ya partió con este sello artístico, cultural. Y entonces, para nosotros, quienes seguíamos las directrices, digamos, generales de la campaña y después del gobierno, fue muy importante, y es un hecho cultural que creo que no se ha vuelto a dar, que había un proyecto nacional, un plan nacional, y que entonces los individuos, las mujeres y hombres, jóvenes, viejos, estudiantes, sabíamos, o por lo menos podíamos soñar o imaginar desde dónde nos insertábamos en este país que estaba buscando cambios tan sustanciales. Sabíamos desde dónde hacerlo, cómo si nos juntábamos podíamos reflexionar y decidir en torno a un referente nacional desde dónde nosotros jugábamos esos días. Y en ese sentido, durante el gobierno de Allende, lo que recuerdo es que había pilares culturales fundamentales, como fue la universidad. La universidad y, y también los partidos políticos. Muchas de las cosas que Cecilia nombró, claro, tienen su origen en las políticas culturales en ese tiempo de la Juventud Comunista, del Partido Comunista, la potenciación de la música, de la danza, eh, la música con DICAP, con el programa de Nuestro Canto, que iba más allá del programa de radio, era todo un plan ¿cómo se llama?, de quienes lo llevaban adelante, ¿no? En la danza, la universidad también llevaba la batuta y crearon el ballet popular, que era una idea de Joan Turner, Joan Jara, y en el que participaban activamente Fernando Cortizo, Patricio Bunster, desde luego, Rosa Celis, que era la primera bailarina del ballet, en fin, era una cantidad de gente que se sumó a eso y que se subió a algo que fue muy importante en ese momento y que yo no lo contextualizaría hoy, que es el tren de la cultura. Porque en ese momento, o sea, más de 50 años atrás, 52 años atrás, el país estaba sumido en una real ausencia en muchos aspectos de lo que eran las provincias en ese tiempo. Entonces era bueno llevar estas manifestaciones a través de este tren que venía de Puerto Montt a Rancagua, entregando este aporte y este estímulo a la provincia para que entrara en este plan cultural. Eso era muy importante. Hoy día me parece que no lo es tanto, que las regiones ya tienen sus propias expresiones y es un poquito mecánico revivirlo.
En el teatro, lo que vivimos fue algo que tenía que ver con el impulso y que estaba en el programa, en las medidas básicas del gobierno de la Unidad Popular y de Allende, que era elevar la escolaridad de los alumnos, de los adultos. Entonces estos adultos, trabajadores en general, se podían hacer alumnos universitarios, y las escuelas de distinto tipo, no solo artísticas, abrieron versiones vespertinas para los trabajadores y trabajadoras. Y, y en el teatro se dio, la Escuela de Teatro, la Universidad de Chile jugó un gran papel ahí. Se dio en el teatro, se creó esta escuela de vespertina de teatro con monitores teatrales, respondiendo a una realidad, porque se establecía que las industrias, las fábricas debían tener actividad cultural, artística, para la gente que ahí eh, trabajaba, y la tenían. Los grupos folclóricos, los grupos de teatro, mm, proliferaron. Y la universidad dio estructura a eso, ¿ya? Y creó la Escuela de Monitores Teatrales, en el caso del teatro, que fueron a enriquecer y a desarrollar lo que era la manifestación fundamentalmente del teatro aficionado, que fue un movimiento realmente importante en esos años de la Unidad Popular en el país. Fue muy importante, y el teatro profesional se nutrió mucho de ese teatro aficionado. Después otras cosas relevantes, que bueno, para qué decir con la poesía, eh, pero vivíamos inmersos en un ambiente en que teníamos acceso, y eso fue lo que se planteó Salvador Allende y el gobierno, el dar acceso a quienes no lo tenían al arte y a la cultura. Y eso se empezó a cumplir. Y decía también que los partidos políticos tenían un rol que era heredado, como mencionaba Cecilia, por cierto, de los inicios, Recabarren, etcétera, para adelante. Y era muy importante las marchas, las concentraciones, daban un espacio fundamental a la expresión artística. Una marcha en Alameda enorme, desde Plaza Italia hasta más allá de la Moneda, con escenarios a lo largo de todo el espacio, donde se podía ver la danza, se podía ver el teatro, se podía escuchar poemas, se podía, en fin, hacían parte los partidos de potenciar este programa en su aspecto cultural y artístico. Bueno, ¿para qué decir lo cultural? La inclusión de la mujer creando sistemas de sala cuna, de jardines infantiles, la inclusión de la educación física a distintos niveles, para adultos, para jóvenes, para niños. Eh, Otras cuestiones culturales como el descanso justo, la creación y el plan de llevar a gente a las vacaciones, ¿no? Vacaciones populares, en centros populares de balnearios populares, donde llegó adultos que nunca habían visto el mar, que, en fin, todo eso iba potenciando la vida después cotidiana, después de esas experiencias. Y una cuestión que me parece relevante en lo cultural es esa gran, que pasó más allá de la consigna, que es: los niños nacen para ser felices. Me parece que eso se cumplió, se estaba cumpliendo, se estaba llevando a cabo, y es algo muy fundamental, eh, sobre todo en el plan que existía de crear un ser humano solidario, fraternal, combatir el individualismo en el que estamos sumidos hoy día. Desgraciadamente llegamos a eso. Y, y bueno, la creación también de escuelas de formación artística en las comunas. Hay algunas cosas de esas que hoy día se retoman y que son muy importantes. No quiero alargarme más, creo que ya he hablado más de lo suficiente. No sé. Me parece que esos elementos son muy, muy notables. Y reitero la felicidad que se vivía a diario en la calle, en el trabajo. Lamentablemente eso no abarcó a todo el país, hay que decirlo. O sea, había una cierta autoexclusión, una cierta exclusión también estética respecto al arte, respecto a la música, ¿ya?
la nueva canción chilena, que incluyó una cuestión, una expresión diferente, como fueron las cantatas musicales, que mostraban una épica de la historia del país. Bueno, todas esas cosas no eran disfrutadas por todos los chilenos, pero quienes la disfrutaban, las disfrutábamos, tuvimos esa suerte. Muchas gracias, Elsa. Eh, Desde tu perspectiva también como una joven estudiante en ese momento y que después fuiste tomando un rol cada vez más protagónico en el espacio cultural chileno, pero al mismo tiempo un espacio cultural que va derivando hacia, como tú bien has señalado, algo tan distinto de esa idea que creo que le da como un resumen tan, eh, digamos, tan adecuado a lo que era la felicidad, ¿cierto? Porque no es una felicidad enajenada o, de evasión, sino que es una felicidad, tal vez uno podría relacionarla con la dignidad, ¿cierto? La felicidad que da una sociedad que dignifica, porque lo que ustedes dos han relatado, Cecilia y Elsa, es la cultura no como un aspecto separado de la vida o de la sociedad o de los otros ámbitos de la vida y la sociedad, sino que al centro, pero armónicamente concebida, ¿cierto? Entonces, eso es pues justamente lo que trato de poner esta palabra, dignidad, porque era dentro de un respeto y de una posibilidad de una vida acogida con el descanso, la salud, la educación, la alimentación, ¿cierto? El niño, la niña que nace con la posibilidad de ser feliz. Y así era concebida entonces la cultura, que por cierto no contentaba, no hacía feliz a todos. Los de las casitas de Poxipol, pues claramente como hoy, siguen enojados cuando el pueblo se le entrega dignidad, ¿cierto? Bueno, vamos a darle la palabra a Francisco Rivera, como habíamos acordado en este orden, ¿cierto? Ya habíamos dicho, Francisco Rivera es magíster eh, en historia de Latinoamérica, además, un historiador que se ha enfocado su obra en parte, porque es muy amplia, ¿cierto? Pero a la historia de la Universidad Técnica del Estado. eh, y también a investigar la obra, el legado de Enrique Kirchberg, sus escritos, sus textos, su pensamiento, ¿no es cierto? Y también el periodo de la Unidad Popular y de la reforma universitaria, es decir, yo creo que no tenemos aquí la posibilidad de mencionar todos los textos y estudios que ha hecho Francisco Rivera, pero que nos interesa especialmente ese aspecto de su obra, un foco en el periodo de la Unidad Popular y de los aspectos culturales desarrollados por la Universidad Técnica del Estado. Y bueno, quiero, antes de darle la palabra, recordar además que ayer, porque estamos hablando de los 50 años del golpe, ¿cierto? Ayer se murió a los 100 años de edad Kissinger, uno de los responsables del golpe de Estado. Entonces, en ese momento en donde nos encontramos en este panel, murió sin haber pagado los millones de muertos que le quedan en su biografía personal. Bueno, te damos la palabra, Francisco Rivera, para tu intervención. Bueno, muchas gracias, Roxana.
Un saludo también a todos quienes nos acompañan, agradecer a la Fundación, saludar muy especialmente a Cecilia, con quien nos conocemos, con quienes hemos trabajado también en estas investigaciones que tú decías, que van abordando básicamente aspectos que tienen que ver con la Universidad Técnica del Estado en el proceso de reforma universitaria, particularmente en la Unidad Popular. Pero que si tenemos que hablar de cultura, sin lugar a dudas tenemos que poder intentar definir el concepto, digamos. Ya lo adelantaba también Elsa, ¿cierto? Respecto de cómo en el fondo vamos a ir encontrando distintas culturas o distintas expresiones culturales en función de un campo que estuvo abierto, que está en disputa hasta la actualidad, pero que yo creo que si hablamos del legado de Allende, la definición más adecuada para plantearnos el tema de la cultura es la que dice relación con el conjunto de ideas, de tradiciones o de costumbres. Es decir, la que dice relación con la identidad individual y con la identidad sobre todo colectiva. Porque yo pienso, y esto lo ha demostrado no solamente los textos, digamos, lo que nosotros en historia conocemos como las fuentes primarias, sino que también nuestras fuentes orales, que acá hay un elemento cultural que ha trascendido generaciones, que ha dejado un legado en la Unidad Popular, pero que también se explica probablemente por el trauma que significó la acción militar. Lo explico de otro modo. Hace 2 sábados atrás, acompañé a los compañeros de la eh, Corporación Solidaria UTE-USACH, que se juntan desde hace 50 años. Bueno, en algún momento lograron la corporación, pero se juntan hace 50 años a recordar sus historias, ¿cierto? Pero sobre todo a acompañarse, a ayudarse en el contexto actual. Son básicamente gente que estuvo vinculada a la Universidad Técnica del Estado por distintos caminos o en distintos momentos. Y es realmente conmovedor que después de tantos años ellos sigan teniendo una identidad que es colectiva, pero que se explica sobre todo por algo que decía él, sé que desarrollabas tú también, Roxana, porque los años de la Unidad Popular, y en particular los años de la reforma universitaria, les significaron una inmensa felicidad. O sea, y esto uno lo ve en el mundo de la cultura. Yo recuerdo en algún momento haber entrevistado a Adriano Castillo, el famoso compadre Moncho, que también era del Teatro Tecnos de la universidad, y decía, para mí los años de Kirber, de la reforma universitaria, fueron los mejores años de mi vida por lejos. O sea, por lejos. Entonces hay una suerte de evocación de un pasado muy fértil, digamos, que es algo que nosotros tenemos que ser conscientes de poder consignar cuando uno habla de la cultura y de la cultura en la Unidad Popular, o de las culturas en la Unidad Popular, porque también acá habían culturas en disputa. Y ahí quiero avanzar a una segunda idea que tiene que ver con cuál es el rol de la juventud o cuál fue el rol de la juventud en esos procesos de transformación cultural como generación de nuevas identidades colectivas. Y en eso fue, bueno, básicamente central. Lo que yo más conozco es el caso de la Universidad Técnica del Estado. Es una universidad joven que se fundó el año 1947 en el contexto de el fortalecimiento o la implementación de los modelos de industrialización sustitutiva de importaciones, cuando el- la industria no solamente era un barómetro de desarrollo, sino que también un barómetro de civilización. Y cuando el camino a seguir era aquel camino que trazaban las potencias europeas, ¿cierto? Básicamente la industria nacional para poder generar desarrollo nacional. Esa estrategia de desarrollo nacional, ¿cierto? Tenía que implementarse de alguna manera.
Y en ese contexto es cuando se funda la Universidad Técnica del Estado como aquella institución que iba a formar estos cuadros técnicos intermedios que iban a conducir estos procesos de industrialización. Entonces, partamos de la base que es una universidad joven, que cuando termina su trayectoria, digamos, por decreto en el año 81, pero que para el año 68 tiene poco más de 40 años, y eso para cualquier institución, instituciones decimonónicas como la Universidad de Chile, como la Universidad Católica, era muy poco tiempo. Eso significó también de que hubiese un sujeto colectivo que era muy joven, pero que venía imbuido de mucho interés por la transformación social, que venía imbuido de procesos que lo habían antecedido desde la década de los 30 y que tenían que ver con básicamente con cómo esta sociedad chilena se empezaba a democratizar. Y ahí la cultura, respecto de romper esta lógica de una universidad que lo que viene es a iluminar sectores oscuros, ¿cierto? O a instalar conocimiento en la sociedad, es cuando empieza a concebirse como una relación bidireccional y de mutuo fortalecimiento. Y en ese rol es fundamental el trabajo que hizo la secretaría donde trabajaba Cecilia, fue conducida por Mario Navarro, que fue la Secretaría Nacional de Comunicación y Extensión, en poder generar ese vínculo dialéctico, dialógico, pedagógico entre la institución universitaria y los sectores populares. O sea, la Universidad Técnica del Estado, en particular durante el proceso de reforma y específicamente con el rector Enrique Kirber, se concibió como una universidad popular. Entonces, si uno tiene que hablar de cultura, bueno, ahí está la cultura popular, digamos. Y por eso también es su vínculo con la unidad popular. Bueno, la estrategia económica era consistente, digamos, pero también había una identidad cultural, una identidad política, también tenemos que decir, porque ahí el rol de la juventud, no solamente como eh, personas de una edad intermedia, sino que también de las juventudes políticas y de los partidos políticos como espacios de sistematización de las demandas, de concreción de ellas, era fundamental. O sea, cuando uno habla de juventud, también tiene que hablar de politización de la juventud, de juventudes políticas, y no solamente de juventudes políticas de izquierda, porque acá ustedes ya lo habrán visto cuando conversaron los procesos de reforma universitaria. El año 68 el rector Kirber es electo rector de la Universidad Técnica del Estado, pero en el año 69 en la Católica gana el movimiento gremialista, que va en un sentido completamente opuesto al proceso reformista de las universidades más progresistas, la Universidad Técnica del Estado, la Chile, ¿cierto? Y gana, y también son jóvenes los que ganan, y son los jóvenes que luego van a ser los cuadros políticos de la dictadura y quienes van a conducir desde el ámbito civil todas las transformaciones económicas. Entonces, acá son culturas en disputas, como decía Elsa, ¿cierto? Lo que era la felicidad para unos era el riesgo para otros. Pero en ese sentido yo me quiero quedar con la idea de que la cultura durante la Unidad Popular, específicamente la cultura en el espacio universitario, eh, tiene la trascendencia de poder generar identidades que permanecen, que permanecieron en el tiempo. Es muy difícil hoy día encontrar a los que fueron hippies en la década de los 60, pero es más fácil encontrar a los que fueron de las juventudes políticas en la década de los 60 o a los que tuvieron experiencias de formación y de acceso a la educación superior como primeras generaciones de una cuestión que hasta entonces era impensada. Hoy día las juventudes uno las ve, ¿cierto? Y dice, bueno, es un tránsito más o menos lógico avanzar, terminar primero la educación secundaria y luego avanzar, ¿cierto?, hacia sistemas de educación superior. Hasta la década de los 60 o hasta la Unidad Popular, eso era una demanda creciente en términos de democratización. Entonces, ahí hay un elemento identitario que es importante y también el elemento identitario específicamente para el gobierno de la Unidad Popular y particularmente para el caso de la Universidad Técnica del Estado
su articulación con la clase obrera organizada, con la universidad, con la central única entonces, ¿cierto?, de trabajadores, que a través del convenio CUT-UT lo que hacían era generar precisamente esta relación eh, fructífera, esta relación dialógica entre actores del mundo del trabajo con actores del mundo de la educación y poder imbricarlos en un sujeto colectivo que tenía relación con lo que en algún momento se conoció como el nuevo hombre o la formación del nuevo hombre, ¿cierto? En los procesos de reformas o de revoluciones latinoamericanas. Eh, para terminar, y una muestra más de la identidad, ¿cierto? O de esta cultura de la unidad popular que trasciende como identidad colectiva, es contarles que hasta el día de hoy el grito del movimiento estudiantil de la Universidad de Santiago de Chile actualmente, de la cual yo también fui parte en mi pregrado y en mis posgrados, es precisamente el grito de la Universidad Técnica del Estado. Entonces, uno puede ver ahí, hay una relación que es transversal, que supera las épocas, que supera las décadas y que supera también todos aquellos intentos por poder borrar esta memoria. Y en ese sentido yo quiero agradecer a la generación de Cecilia, a la generación de Elsa también, eh, porque gracias a que son ellos quienes pudieron transmitirnos estas vivencias, ¿cierto? Precisamente porque eran muy jóvenes cuando ocurrieron estos eventos, es que hoy día podemos estar recogiendo el legado no solamente de lo que quedó como testimonio escrito, sino que por sobre todo de lo que queda como experiencia de vida. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Francisco Rivera, y por tu trabajo también de análisis y rescate de esos tan importante periodo. Se ha mencionado aquí la relación también con el sindicalismo, ¿cierto? Cecilia, Elsa, lo rescataban y, y uno tendría que pensar la cultura también en esos términos y de los medios de comunicación, de la prensa obrera, de la prensa feminista, que era muy prolífica también. Eso es un síntoma muy importante de la diferencia que tenemos hoy día, donde los medios de comunicación están capturados por unos pocos grupos económicos, están eh, intervenidos por el poder económico a través del avisaje, en fin, y eso también incide en la cultura popular, en la opinión pública, especialmente pensando que estamos a puertas de un plebiscito para donde la ciudadanía, el pueblo de Chile va a decidir si, si acepta o está en contra de una propuesta de un partido político de ultraderecha, ¿cierto? Donde entre muchos otros aspectos el tema de cultura tiene un trato realmente impresionante, ¿cierto? Estamos hablando aquí de un periodo en donde se hablaba de cultura como un aspecto que lo cubría todo, donde las personas eran ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad y habían expresiones nuevas, reflexión en torno a la cultura, a una propuesta donde nos plantean que la cultura pues es el rodeo y no sé qué otra cosa más, ¿cierto? Un reduccionismo, ¿no es cierto?, que lleva al ridículo, llega al ridículo. Entonces, bueno, estamos en contra de esa propuesta de constitución, ¿cierto? Cuando hablamos del legado Allende, cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de casi cualquier otro aspecto que se nos pueda ocurrir, pues estamos en contra de esa propuesta. O sea, vamos a votar en contra, estoy tratando de decir claramente. Bueno, vamos a darle la palabra a nuestra panelista invitada, Constanza Sims. Constanza Sims es licenciada de Gobierno y Gestión Pública y de la Universidad de Chile y es doctora
en sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Y su tesis doctoral la hizo ella con foco en la edición independiente durante la transición política en Chile. O sea, tiene mucho bagaje, ¿no es cierto?, en ese aspecto, en muchos otros, pero en eso ha profundizado, ¿cierto?, en el periodo post-dictadura, en la trayectoria de las editoriales independientes, que así como los medios de comunicación, las editoriales independientes digamos, no tienen una vida tan feliz en este país. Los aspectos culturales para las editoriales son realmente duros. Eh, y eso tiene que ver con políticas culturales también, ¿cierto? Con políticas públicas, en temas en los que Constanza es experta. Ella ha participado en el Departamento de Estudios del ex Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, y enfocada en el campo de la cultura y del libro, y actualmente integra patrimonio, la- el Servicio de Patrimonio, el Ministerio de Cultura, y también es integrante del directorio del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Entonces, bueno, con toda esa trayectoria y mucho más, que no estamos aquí repasando tu currículum, Constanza, pero ha mirado, ¿no es cierto?, lo que ha venido post dictadura, con todos sus problemas y que nos llevan a este momento. Entonces, le damos la palabra a nuestra querida Constanza Sims. Muchas gracias, Roxana, y muchas gracias a Fundación Senda por esta invitación. Como siempre, Senda Señero, dando y articulando un espacio para el debate de ideas, y para un debate de ideas tan importante y que está lamentablemente de costado hoy día, como es el debate sobre la cultura. Hoy, precisamente, los trabajadores del Servicio Nacional del Patrimonio cumplen 33 días en paro. Y lamentablemente no ha logrado remecer, no ha logrado, que tiene que ver con toda la articulación de los museos, ¿no?, de las bibliotecas públicas, etc. Y bueno, me parece muy importante decirlo, y me parece también que no es casualidad que sea precisamente Senda quien nos convoque hoy día a debatir sobre la cultura, sobre el legado del gobierno de la Unidad Popular y sobre los horizontes que empujó. La verdad que para mí es un honor compartir este panel con personas tan importantes como todos ustedes, y en particular con Cecilia Coll, que para mí es una persona tremendamente inspiradora, pero es una persona de la cual yo me he nutrido para las investigaciones en las cuales he participado, pero también para mirar las políticas culturales, así que es un placer tremendo. Bueno, se han dicho muchas cosas, a mí me gustaría verter otras ideas que se complementan con lo que aquí se ha dicho, pero que tienen conexión profunda. En primer lugar, la idea de el lugar de la cultura, ¿no?, en un proyecto transformador, como fue la Unidad Popular, y el lugar que tuvo precisamente en la producción de lo común, ¿ya? Un lugar fundamental, como planteaba muy bien Francisco Rivera. Eso toda política cultural parte de una concepción de la cultura. Y en este caso, lo que anudaba esa política cultural es pensar a la cultura como sustrato, pensar a la cultura como un pilar y como un eje transversal de la gestión pública. Nunca antes la cultura entró a la moneda, y no lo digo solamente como una metáfora, sino que lo digo, la cultura entró al corazón político. Y en aspectos muy concretos, por ejemplo, articulando la cultura con salud. No es casualidad esta frase que siempre cita nuestro amigo Arturo Navarro cuando dice, bueno, estaba el medio litro de leche que alimentaba a los niños, que nutría los cuerpos, ¿no?, y estaba Quimantú, que nutría las almas. O sea, hay una mirada articuladora de la cultura, la nacionalización del cobre, y debates tremendamente actuales, que esa va a ser la hipótesis que yo quiero muy sucintamente desarrollar en esta pequeña presentación,
debates tremendamente modernos y actuales, como el tema de la diversidad cultural y como el tema de lo que se llama en el servicio PCI, el patrimonio cultural inmaterial. A mí me gustaría abordar este tema desde dos concepciones distintas, ¿no? Uno que tiene que ver, como lo mencionó Roxana al comienzo, con esta idea del acceso a la cultura o el derecho a la cultura, y otro que es la mirada de los derechos culturales o la participación cultural. Yo he podido, y me voy a lanzar con esta idea, yo he podido constatar a través de el análisis de revistas, de las publicaciones de Kimantú, pero también en todo este conjunto, ¿no? Cómo este programa transformador que interpeló el continuum histórico, apostando por un lado por esta democratización de la cultura letrada y por otro por generar una conciencia crítica, ¿no? Y que fue fortaleciendo varias políticas de nacionalización de industrias culturales, DICAP, Televisión Nacional, Chile Film, entre otras, se hace cargo de este debate. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Con qué, creo yo, estaba conversando de alguna manera el proyecto de la Unidad Popular? Acceso amplio, ¿no?, al libro como problema público, a la lectura como una práctica cultural masiva, producción, industria, y también democratización de la cultura, es decir, y esto yo estoy bastante convencida que conversaba como dije anteriormente, con una mirada bien cercana a lo que el primer Ministerio de la Cultura a nivel internacional, que fue el francés, el gran modelo cultural por excelencia, el año 59, cuando este primer ministro, André Malraux, plantea ampliar el acceso, asegurar el acceso de las grandes obras del genio humano a toda la población. En el año 59 y se crea este ministerio, era tremendamente revolucionario, ¿no? O sea, decir que todas las personas, las capas sociales que hasta ese momento no habían podido acceder, era efectivamente algo innovador y algo muy potente. Hoy día podríamos plantear este debate como, bueno, una vez que se garantiza este acceso, ¿cómo ponemos en valor una serie de prácticas que son parte de lo cultural y que entran a disputar justamente lo que decía Roxana al comienzo, esta idea de una cultura legítima frente a otras culturas poco reconocidas, entre esas las culturas populares, las culturas comunitarias? Bueno, ¿a dónde quiero apuntar? Junto con esta idea de acceder y ampliar, ¿no?, a sectores que hasta ese momento no habían podido disfrutar de estas grandes obras, ¿no?, de estas grandes composiciones musicales, de estos grandes cuadros, todo lo que había estado en los espacios, los museos, entre otros, se combinó con algo, insisto, muy de vanguardia, ¿no?, que era cómo las revistas, las publicaciones, la discografía, etcétera, abre espacio, ¿no?, a un conjunto de actores, un conjunto de textos y temáticas que hasta ese momento habían sido invisibilizadas o con baja difusión, poniendo a personajes, ¿no? Por ejemplo, el ex director de Ahora, Barraza, ¿no?, lo cito, en el primer ejemplar de la revista Ahora dice: y lo mejor de todo es que Juan Pérez, ¿no?, el mismo protagonista de este libro dedicado hoy a los organilleros, mañana quizás a los luchabotas, a los camaroneros, a los garzones, o otro día a los ministros de Estado. Más allá encontrará un cuento, las historias de las poblaciones callampas, de la cueca, los versos de Gabriela Mistral, y hasta una novela en 2 tomos de un señor Nicomedes Guzmán. Todos en el mismo kiosco, al mismo precio y bajo el sello Kimantú. Entonces tenemos aquí, por un lado, este impulso, ¿no?, de una mirada de acción pública que garantiza acceso masivo a estos contenidos, a estas obras universales, ¿no?, indicado también con una política de educación, ¿no?, pero por otro lado, reconocer, y por eso digo que está entre los dos horizontes, reconocer las culturas comunitarias y populares. No está la idea que le vamos a llevar cultura al pueblo, ¿no?, sino que le vamos a poner a disposición un acervo, un conjunto de bienes culturales, de obras, y al mismo tiempo reconocemos lo que ellos mismos han producido.
sus costumbres, los festivales, las propias cantatas, los mitos, las leyendas. Eso es un debate que recién estamos retomando, ahora hace 20 años, y que hoy día nuevamente está esa tensión. Más derecho a la cultura o derechos culturales, garantizar el acceso o garantizar la participación. Entonces, a mí de verdad me remeció y me alucinó cuando me di cuenta que no sé si se tomó esta decisión política, pero estaban conviviendo estas miradas de lo cultural que es un debate. La UNESCO, por ejemplo, recién en el año 82, en la conferencia de Guadalajara, provee de una definición de cultura en sentido amplio, recién en el año 82, donde se dice, bueno, además de las bellas artes y las humanidades, vamos a considerar cultura, un poco la pregunta que hacía Francisco, vamos a considerar cultura un conjunto de prácticas, los derechos humanos, lo que ocurre en los territorios. El año 82 provee de este concepto. Sabemos que la realidad y la realidad de las comunidades va mucho más rápido que los conceptos. El propio concepto de patrimonio cultural inmaterial surge, y ese debate recién hace unos 15 años atrás, cuando los países africanos, los países del tercer mundo, pero fundamentalmente africanos, llegan a la UNESCO y le dicen, nosotros no tenemos grandes monumentos, nosotros no tenemos grandes catedrales ni grandes construcciones, nosotros tenemos cantos, nosotros tenemos nuestros trajes, tenemos festividades, tenemos memorias, ceremonias que están vinculadas con la cosecha, con la siembra, toda esta mirada de la biocultura. Estaba ahí y se tuvo que inventar un concepto que fue patrimonio cultural inmaterial, pero que nuestros pueblos lo han estado desarrollando largamente. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me maravilla cada vez que uno va revisando, y por supuesto los actores que acá están me podrían dar muchos más ejemplos y podríamos profundizarlo, pero yo creo que es esta mirada de incorporar en una sola canasta, ¿no?, lo docto, lo legítimo, que es muy importante, que insisto era revolucionario y es una cosa que hay que empujar, pero sin descuidar aquello que nuestro pueblo había producido largamente, ¿no? Lo que hizo Violeta, recopilando todas estas tradiciones, estos cantos, y ponerlos en un solo espacio a disposición. O sea, eso habla de una mirada donde lo que se persigue es precisamente ampliar el horizonte de expectación de nuestra población y una comprensión de la cultura vinculada al bienestar, a la cohesión social, al tema de la seguridad o de la inseguridad ciudadana, al tema de la salud mental, al tema de género, pero muy, muy en serio, ¿no? ¿Qué pasa con el tema vinculado a la reproducción material de la vida, a la reproducción, al tema de los cuerpos, al tema... Entonces, es muy alucinante porque aquí también se produjo una estética, ¿no? No era TikTok ni era Instagram, sino que había una manera de comunicar la cultura, además, que era muy propia. Entonces, el contorno de la cultura era bastante más amplio que un conjunto de actividades artísticas, ¿no? Sino que era la cultura englobando estas actividades muy importantes de creación artística con otras expresiones diversas, múltiples, complementarias, que acompañaron y que encarnaron este movimiento democratizador que no tiene parangón en la historia de Chile. Yo diría que, haciéndome bien responsable de lo que digo, solo uno podría encontrar un atisbo potente en la gestión de Claudio Di Girolamo, donde se levantaron con mucha fuerza y de manera bastante fértil los cabildos culturales, con un proceso de consulta desde abajo. Entonces, vale la pena revisitarlo. No lo digo para las personas que están en este panel porque lo conocen, son mucho más expertas, sino para hoy día, por ejemplo, cuando se está planteando el tema de las políticas culturales, es fundamental mirar, ¿no? ¿Por qué la cultura estaba en las 40 medidas? ¿Por qué el presidente Allende anuncia este Instituto de las Artes, ¿no? No era anecdótico, no era cosmético y no era algo que digamos, fuera una puesta en escena, sino que era fundamental y tenía que ver con una comprensión política y una comprensión del desarrollo humano ligado a estas prácticas. Eso es lo que yo podría aportar. Muchas gracias, Constanza, por tu mirada desde las políticas culturales, la industria cultural, el patrimonio
inmaterial o intangible, ¿cierto? Y el lugar de la cultura, dijiste tú, en un proyecto transformador, como el corazón político de ese proyecto transformador. Vamos a ofrecerles la palabra por si quieren retomar o replicar lo que han dicho los otros participantes de este panel. Y vamos a partir entonces nuevamente en el mismo orden por Cecilia Cole, si quisiera tomar algo que ha dicho Elsa, Francisco, Constanza. Cecilia, antes de abrir a otras personas que están aquí. Yo agregaría, quiero recoger una cosa que han dicho varios de los participantes, particularmente Elsa, porque hay una cosa que yo creo que es fundamental en la experiencia que vivimos en la Unidad Popular. Yo me refiero al terreno del arte, de la cultura en general, pero es la entrega y la felicidad de aportar, de entender que es un proceso que realmente llega a la gente, que realmente la motiva y a una vasta cantidad de gente. Entonces, ese sentido de la felicidad que subrayaba Elsa y otras personas también, yo creo que es una vivencia que es muy profunda y me encantaría que pudieran entenderla así más en general el resto de la gente, eh, entender cómo eso motivó el trabajo en ese momento. Esa es una cosa. Y la segunda cosa es que a mí me preocupa extraordinariamente cómo podemos, digamos, a través de estas experiencias, a través de lo que nosotros pudimos en algún momento aportar o podemos seguir aportando, eh, retomar algunas cosas de estas, ¿no? Se están retomando, yo entiendo, pero hay insuficiencia de llegar, por ejemplo, al sector de la juventud en el terreno cultural y recoger toda esa inquietud, todos esos jóvenes, yo pienso, que están metidos, por ejemplo, en la droga. No, nosotros no vivimos esa cosa, no había esa cantidad de droga, pero sí había alcoholismo, había otros problemas en la sociedad, en los jóvenes. Y fuimos capaces de sacarlos y de entusiasmarlos y de que ellos empezaran a crear sus propias actividades ligadas a la cultura. Me inquieta profundamente cómo transmitir eso a la nueva generación hoy y cómo recuperarla para su participación en la cultura. Eso. Gracias. Elsa, no sé si quieres tú tomar algo de lo que aquí se ha dicho. Sí, yo diría que hay algunos elementos del plan del gobierno de Salvador Allende que eran estructurantes de una cultura distinta. En resumen, digamos, por ejemplo, el valor al referente de lo que es el trabajo, el sentido latinoamericanista, o sea, nos sentíamos parte de un continente, de un país desde luego, y de un continente, y sentíamos que lo que pasara en nuestro país influía en el continente. Y eso es existencial y culturalmente muy relevante, creo. Y luego, sí, yo creo que lo que sucedió ahí, que debiera suceder después, lamentablemente no se llegó a concretar la idea de Allende del Instituto Nacional de las Artes y la Cultura, no se pudo establecer, y es una de las cosas que se hereda ahora, cuando se creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y bueno, que ahora deviene el ministerio, que está un poquitito más dificultoso. Pero
creo que el punto es el del acceso al arte, mirado del lado del arte nada más. El acceso al arte, el espacio para quienes viven en el arte, para los artistas, y la posibilidad de de realizarse en el arte de la población. Porque el arte da a todo nivel, universitario, familiar, comunal, qué sé yo, da una dimensión personal muy importante, un desarrollo individual muy, muy importante, y eran otra de las cuestiones del planteamiento y de lo que se pretendió durante la Unidad Popular también, que era la relación entre las personas, y también la creación libre. Gracias. Francisco Rivera. Sí, gracias Roxana. Mira, yo solamente complementar con dos ideas. El primero, lo primero, bueno, lo que decía Cecilia es muy cierto. O sea, durante la Unidad Popular y particularmente en las acciones que hacía las distintas unidades que dependían de la Secretaría Nacional de Comunicación y Extensiones de la universidad, pero también lo hacía la iglesia, también lo hacían otras universidades, era vincularse con los sectores populares particularmente y generar procesos de reeducación o de cambio de hábitos. Eh, yo recuerdo haber revisado algunas fuentes respecto de una obra de teatro que se generó, que se realizó en Melipilla, donde no solamente los actores iban, daban la obra y se iban, sino que se iban durante varias semanas primero a vivir con las personas, ¿no? Como ser parte de su cultura, ir absorbiendo lo que decía Constanza también, ¿cierto? Ir absorbiendo esta cultura popular oral, es cierto, bueno, lo que hizo Violeta Parra que es lo más significativo probablemente en ese aspecto, pero también ir comprendiendo cuáles son los elementos que son obstaculizadores para el bienestar de esa población, para el bienestar de esas personas. Entonces, por ejemplo, los actores podían ir a Melipilla, vivían ahí con las comunidades, luego volvían, presentaban la obra de teatro y posteriormente a eso hacían una charla en que se abordaba la problemática que había sido atendida desde la obra de teatro. Entonces se abordaban los temas de violencia, se abordaban los temas de desnutrición, de alcoholismo, de falta de cuidado, eh, y por cierto los temas más políticos vinculados a la formación de clase, ¿cierto? A generar esta identidad del sujeto para sí, ¿cierto? En el contexto de la unidad popular, pero y del el avance de los partidos y de los movimientos de izquierda. Entonces, hay una acción que creo que el Estado la tiene que seguir reforzando y que es precisamente esa acción educativa que está orientada como política cultural. Y en ese sentido, no solamente basta con, bueno, definir qué es lo deseable, sino que también comprender cuáles son las culturas que en la actualidad están atravesando a nuestras juventudes, por así decirlo, o a nuestras sociedades, particularmente en un contexto que desde el año 2000, pero con mucha fuerza desde los últimos 5 años, ha hecho que hayan tensiones culturales muy fuertes a propósito de la llegada de nuevos actores al país, o sea, particularmente de los inmigrantes. En algún momento dentro de mis trabajos me tocó coordinar un programa de intermediación sociocultural y ahí veíamos que la principal, esto año 2014, digamos, donde había una migración que era mayoritariamente peruana, y ahí lo que tocaba era básicamente poder hacer convivir a las personas, ¿cierto? Integrándose culturalmente, personas que venían jóvenes de origen migrante, que llegaban a barrios donde básicamente vivían personas mayores, que en el fondo no eran problemas de xenofobia, sino que eran problemas de
choques culturales. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿cómo desde el Estado también nosotros podemos ir generando distintos tipos de acciones, planes o programas que vayan integrando la cultura local desde una perspectiva que no sea nociva o que no fortalezca acciones que son que van en contra de la propia humanidad? Así como teníamos este programa de intermediación sociocultural, la intermediación sociolaboral no es tanto problema, ni en Chile ni en Europa. El problema es la integración sociocultural, ¿cierto? Donde se generan verdaderos guetos de repente de población migrante. Cómo además de poder generar esa integración sociocultural, le damos una perspectiva que sea una perspectiva de futuro, de desarrollo, lo que decía Cecilia, ¿cierto? Cómo los jóvenes o cómo los padres de esos jóvenes pueden intervenir para alejarlos de lo que es actualmente, no sé, la cultura de la droga, por ejemplo, en la cual se reconoce en las poblaciones, en los sectores populares, un deterioro y un avance en tipo de prácticas que son no solamente delictuales, sino que por sobre todo que restan o que sacan al ser humano de su condición más central, que es precisamente despojarlo de la humanidad. Creo que el rol que hacían los partidos políticos en las poblaciones, el rol que hacían las universidades de corte popular en las poblaciones, pero también las de corte católico o la Iglesia Católica incluso en la dictadura y en la década de los 90, o las iglesias evangélicas después de los 2000, ha quedado muy, muy, muy ah, retrasado respecto de cómo han penetrado elementos culturales que tienen que ver con la cultura del delito, que tienen que ver con la cultura del consumo, y que, por cierto, nos dan cuenta de que uno de las grandes derrotas que tuvimos en el neoliberalismo fue precisamente, o con el neoliberalismo, ¿cierto? Fue precisamente perder esa dimensión colectiva humanizadora. Y ahí, para cerrar, recuerdo a propósito de esta idea de fiesta o de felicidad que decía Elsa, yo siempre recomiendo un libro que es muy hermoso, un artículo que es muy hermoso, pero que también es muy dramático, que se llama, de Tomás Mulián, y que se llama La Unidad Popular, Fiesta, Drama y Derrota, y que reconoce muy bien eso, ¿no? Cómo finalmente acá lo que hay es un cambio de valores que está asociado a cuáles son los parámetros culturales que imponen este sistema de relaciones que hemos conocido, ¿cierto?, como neoliberalismo. Así que muchas gracias. Gracias, Francisco. Y entonces la última palabra se la damos a Constanza Sims. Si quieres tomar el micrófono. En realidad, más bien como tres preguntas muy cortitas. Primero, preguntarnos como, ¿qué es lo que está en juego en la batalla cultural? Siempre con un gran maestro, también muy inspirador, Jorge Coulon, hablamos de la batalla cultural. Preguntarnos qué es lo que está en juego y por qué, yo diría que este es un momento bastante revelador, por qué es tan difícil convencer, ¿no? A propósito hoy día, por ejemplo, de la discusión presupuestaria, de la necesidad de robustecer el presupuesto en cultura. ¿Por qué no hemos sido capaces de llegar a un 1% del gasto en cultura, siendo que en la reunión de ministros de UNESCO ya el 2007 era el compromiso? Toda esta mirada de garantizar los derechos culturales pareciera estar como en una piel que no ha encontrado esta sedimentación en las decisiones de la política, de la realpolitik, ¿no? De alguna manera. Y me preguntaría también, ¿cuál es hoy día la función social de la cultura en la producción de la realidad? Tuvimos un estallido social hace 3 años, con
que reactivó los entramados comunitarios con el despliegue de creatividad desde las artes, desde las culturas, desde los patrimonios, ¿no? En múltiples espacios, planteándonos preguntas tremendamente agudas, como, bueno, ¿qué es el patrimonio? ¿Cómo resignificarlo? Todo lo que fue el arte gráfico, ¿no? Los afiches, un estallido gráfico, claramente. Y luego un momento de decaimiento y de vaciamiento de toda esa energía que, bueno, como bien mencionaba la Roxana, está hoy día puesta nuevamente en entredicho. Entonces yo me quedaría con esa idea de cómo podemos pensar las políticas culturales, la política cultural nacional y las políticas sectoriales, a la luz de lo que fue esta experiencia, ¿no? En los años 70, donde no solo acompañó la cultura, sino que encarnó un estado de ánimo, una manera de vivir y una manera también de pensarnos como sociedad. Nunca, cuando uno ve lo que hacía Guidú, en las composiciones, muchas de las canciones que han recorrido el mundo fueron producidas en ese periodo. No es casualidad. Eh, Así que, no, eso, me gustaría cerrar con esa pregunta sobre cómo reponemos hoy día la batalla cultural al seno de nuestra sociedad. Muchas gracias también, Constanza. Y bueno, tenemos unos pocos minutos por si alguien quisiera eh, decir algo y pues yo creo que ya vamos cerrando, ¿cierto? No sé si alguien quiere tomar la palabra, personas que están aquí en la sala. Yo quiero Bueno, relevar, sí, quiero Elsa. relevar con la proyección que hacía Constanza hacia hoy, lo que es y lo que hacía Claudio, que hizo, un detalle que él hizo, aparte de los cabildos que organizó, qué sé yo, creó una productora audiovisual móvil y llegaba a los lugares, las comunas, llegaban con eso y los jóvenes podían crear ahí, estimulaba la creación audiovisual. Y relevar quería en ese mismo sentido, porque está en el espíritu de lo que era la Unidad Popular, la política cultural de la Unidad Popular y de Salvador Allende, que es lo que son las orquestas juveniles. Eh, Esos son elementos que a mí me parece que son señeros para poder hacer un aporte cultural a la juventud de hoy en nuestro país, que está bastante perdida. Eso. Bueno, un homenaje a Jorge Peñagén, asesinado por la dictadura, creador de las orquestas juveniles. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo para cerrar ya o, o nos despedimos. Queda mucho que conversar sobre este tema, ¿cierto? En este momento, porque ya ha salido aquí, ¿cierto? Las deficiencias, necesidades de una visión de la cultura que sea, eh, no diríamos como la que había en ese momento, pero sí que recoja algunos elementos importantes, que no sea una mirada instrumental o fragmentada o dirigida, ¿no es cierto?, artificialmente en un sentido, sino que articulada con todos los aspectos de la sociedad, es justamente lo que hoy no tenemos y no se ve cómo se recupere ese sentido, ese camino. Eh, bueno, nos despedimos aquí, le agradecemos mucho nuevamente a Cecilia Coll
a Elsa Poblete, a Francisco Rivera y a Constanza Sims a nombre de la Fundación Senda, y a todas las personas que han atendido, mirado, participado en esta conversación, la novena de la serie El legado de Allende hoy. El próximo mes, en diciembre, tendremos la última, la 10ª conversación sobre el legado de Allende. Los invitaremos, las invitaremos oportunamente, probablemente entre Pascua y Año Nuevo. Un abrazo, que estén muy bien. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Que Chao, vuelva el buenas tren, noches. que vuelva el tren de la cultura. Yo voy a tomar el tren ahora. Gracias. Chao. Podemos dejar de Chao, grabar, buenas de tardes. transmitir. Bueno. Manuel, ¿puedes cortar ahí el... ahí.